Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Como bien hemos disfrutado a lo largo de esta jornada, de este Congreso de Ciencia, Tecnología y Género, vamos a continuar con lo que está programado para esta hora. Vamos a disfrutar de la presencia y de la ponencia de una autoridad como doña Gloria Bonder. Pero antes vamos a observar un mensaje de la señora Ruth Zúñiga del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Bienvenidas al 11º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Para el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un honor poder compartir con todas ustedes todos estos días de discusión y análisis acerca de los avances en las investigaciones en este tema. Queremos agradecer a la organización del Congreso por la oportunidad que nos ha dado de poder participar con todas ustedes. Este es un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Inicia como una preocupación por la poca presencia de las mujeres en carreras científico-tecnológicas. Sin embargo, el tema ha trascendido porque hemos encontrado que no solamente hay un faltante de presencia de mujeres en las carreras, sino también en los objetivos y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La problemática de las mujeres no ha sido una de las necesidades que ha tenido la ciencia y la tecnología para el desarrollo en los últimos años, ni a principios del desarrollo de la ciencia y la tecnología. La tecnología especialmente se ha convertido en una importante herramienta para el desarrollo social de muchas comunidades y de muchas personas. Sin embargo, también se ha convertido en una herramienta que puede generar discriminación hacia las mujeres. Estas son las barreras que nosotras tenemos que vencer y poder utilizar la tecnología para el beneficio de las mujeres, para que podamos usarla para comprender nuestras necesidades, para poder también mejorar nuestra calidad de vida. El Ministerio de Ciencia y Tecnología desde hace 5 años viene desarrollando diferentes actividades, entre ellas la declaración de la mujer destacada del año, de la científica destacada del año. Y además de eso, estamos realizando encuentros de mujeres en ciencia y tecnología, no solamente en San José, sino también en las zonas rurales. Queremos llevar el mensaje de que este es un espacio no solo para hombres, que las carreras y las profesiones no tienen sexo y que las mujeres tenemos mucho talento y que podemos compartir mucho de nuestro conocimiento. Este conocimiento podría innovar y hacer que la ciencia y la tecnología tomen otros rumbos. Queremos compartir con ustedes que esta es una necesidad muy fuerte que todos y todas tenemos para poder seguir adelante y poder tener un mejor país y un mejor mundo. Muchas gracias. Muy bien, como les anunciaba hace unos minutos, uno de los platos fuertes de estas jornadas de trabajo lo constituye este momento que estaba planificado para esta hora, y me corresponde el honor de presentar para el desarrollo del tema hacia la innovación de la educación científica y tecnológica con enfoque de género de doña Gloria Bonder. Ella es máster en género y educación del Departamento de Educación de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, psicóloga, investigadora y activista de género en Argentina. Fundó en 1979 el Centro de Estudios de la Mujer y el posgrado de especialización y estudios de la mujer en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Asesor de Alianza Global para las Tecnologías de la Información y Comunicación y el Desarrollo de las Naciones Unidas. Entre 1991 y 1995 fue
coordinadora del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del Ministerio de Educación. En 1999 fue coordinadora del Foro Regional UNESCO Mujeres, Ciencia y Tecnología en América Latina, preparatorio de la Conferencia Mundial de la Ciencia realizada en Budapest ese mismo año. En el 2001 fue designada para dirigir el área de Género, Sociedad y Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Argentina, desde donde coordina la maestría virtual en Género, Sociedad y Políticas y el Diploma Superior en Género y Políticas Públicas. Es coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina y ha sido distinguida por la UNESCO como una de las 60 mujeres en todo el mundo que han colaborado con sus propósitos representando las voces, aspiraciones y visiones de muchas mujeres en el planeta. Recibamos con un fuerte aplauso a doña Gloria Bonder. Bueno, muchísimas gracias. Me siento un poco abrumada por tantos años de trabajo. Me acabo de dar cuenta de cuántos años han sido. O recordar. Bueno, pero en primer lugar realmente quiero agradecer muchísimo, ¿no? Acá al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el doctor Maynor, por la invitación para participar en este congreso y luego estar presente también el viernes en una reunión que voy a tener en el instituto con el personal técnico del instituto, justamente también para conversar y para trabajar con ellos y para conocer, en primer lugar, lo que ellos hacen, que es mucho, y ver qué nuevos desafíos pueden emprender a partir de, en fin, si puedo colaborar en esos nuevos desafíos. También quiero agradecer a los organizadores del Congreso. Este es mi cuarto o quinto congreso al cual asisto. Y en todos los casos en que he participado siempre ha sido una oportunidad muy grande de aprendizajes. Así que bueno, ya lo está haciendo y supongo que voy a concluir el congreso con este congreso con la misma satisfacción. La intención de mi presentación es promover una reflexión sobre esta temática, que es una temática compleja, de mucha complejidad, ¿no? En el sentido de que en primer lugar, ninguna de estas nociones que están interrelacionadas admiten una única comprensión, una única definición. No hay una única definición de qué entendemos por innovación, hay muchas, ya se ha dicho en este congreso. Yo voy a adoptar una, que no es mía, pero que me parece bastante cercana a lo que pienso respecto de la innovación. También hay muchas críticas hacia el concepto de innovación y hacia el uso abusivo de la innovación para significar, bueno, todo tipo de cuestiones que en realidad no tienen el potencial transformador que se le adjudicó en algún momento. También, evidentemente, todas las nociones que hoy están en boga cuando se habla de educación, como calidad, como significación, como relevancia, también son motivo de reflexiones, de aportes muy diversos, ¿no? Lo mismo cabe para género, para los estudios de género, según algunos, para los estudios feministas, según otros. O sea, es un campo heterogéneo. Heterogéneo donde dialogan, confrontan muchas corrientes de pensamiento y muchas corrientes de acción. No voy a mencionarlas a todas porque ustedes son expertas en esto, pero creo que vale la pena decir que no hay una homogeneidad. Yo estuve escuchando muchas presentaciones y me parece que este es un punto que tenemos que destacar. No simplemente por señalar la riqueza que tiene este campo de conocimiento, que es mucha, ¿no? En el sentido de que, bueno, van surgiendo nuevos pensamientos, nuevos aportes, etc. Sino porque en cada uno
cada uno tiene distintas visiones, una diversidad de visiones de cómo se conforman las relaciones de género, por qué se conforman de la manera que se conforman, cómo se transforman, qué factores se necesita poner o qué políticas o qué medidas se necesitan poner en práctica para, digamos, para revisar y para transformar las situaciones de discriminación, de desigualdad, de opresión. Son también términos que se usan indistintamente en que cada uno tiene una implicancia diferente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quiero dejar dicho, ¿no? No voy a hacer, no se preocupen, no voy a estar en un recorrido por todas las corrientes, pero sí dejar dicho que acá hay unas nociones que en sí mismas tienen una diversidad muy grande a nivel teórico, de postura política, y que por tanto y eso influye en la manera en que pensamos la relación entre género y educación, ¿no? Bueno, lo mismo cabe, como decía, para innovación. Bueno, yo les voy a proponer, para empezar a pensar conmigo, algo que luego va a adquirir sentido, ¿no? Hablamos de género y educación, pero yo quiero empezar con educación. No voy a empezar desde género. ¿En qué educación estamos pensando cuando hablamos de integrar, de transversalizar, de incluir el enfoque de género? ¿Cuál es la educación que estamos pensando, ¿no? Y acá hay algunas imágenes que ustedes verán, hay muchas otras, que están planteando distintos modelos y distintos entornos educativos que coexisten, que en realidad coexisten. Y ustedes en los países hay un poco de todo, ¿no? Algunos más establecidos, otros todavía más en la propuesta teórica o en la propuesta ideológica, si ustedes quieren, pero coexiste. Entonces, ¿en qué contexto educativo estamos pensando hoy que vamos a incorporar, integrar el enfoque de género en ciencia y tecnología? Acá estoy tomando imágenes de la escuela, como ustedes ven, de los niveles primario y secundario. Vamos a ver ahora en qué universidad pensamos cuando se habla de educación superior, ¿no? Los invito a esto. Primero, repensar los contextos, los entornos, ¿no? Acá hay algunas, pueden haber otras, pero efectivamente estos entornos educativos también están, coexisten, como veíamos los otros, y están fundamentados en distintas visiones sobre la educación. Sobre la relación entre la educación y el mundo laboral, la educación y lo social, la educación y las distintas corrientes políticas. O sea, no hay una gran heterogeneidad hoy en el mundo educativo, en el ámbito educativo, acerca de la educación que tenemos, la educación que queremos, la educación a la cual apuntamos y las políticas, por tanto, que podemos y deseamos poner en marcha para llegar a estos fines. Bueno, entonces, seguramente a ustedes se les puede ocurrir otras y después me gustaría si se les ocurre otra. Y ahora viene una pregunta que en realidad es como un tema urticante, lo denominé, porque no les voy a presentar ninguna imagen. Y ahí lo que me interesa es que ustedes, seguramente les va a surgir, cuáles son las representaciones que les surgen al pensar, ¿qué pensamos cuando pensamos en género y educación? ¿Qué idea tienen? No me lo contesten ahora, lo podemos ver después, ¿no? Pero, ¿qué les surge al pensar género y educación? A mí me surgen varias ideas y les puedo decir que esas ideas o esas representaciones en realidad corresponden también a distintas corrientes o a distintas prioridades o a distintas agendas que están, digamos, que están en este momento y que como dije, también disputan cuál es la agenda que debiera primar cuando pensamos en cómo incorporar el género en la educación. Muy bien.
Yo voy a hablar de este tema a partir de una experiencia muy interesante que tuvimos desde la Cátedra Regional UNESCO el año pasado, que fue un taller que hicimos con especialistas de distintos países de América Latina, ¿no? Y trabajamos sobre justamente este tema, ¿no? ¿Qué es innovar? Cómo innovar la educación en ciencia y tecnología con enfoque de género. Tomamos también ingeniería en ese momento, además de ciencia y tecnología. Y bueno, nos reunimos expertas, especialistas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de México, de Perú, y probablemente me olvide algún otro país, en Buenos Aires para discutir este tema. Previamente se les pidió a las personas que venían que trajeran ya algunas ideas, digamos, por supuesto, y algunas revisiones hechas en sus países de experiencias de innovación en este tema, ¿no? Para no partir de una conversación, digamos, en el aire, sino tener algunas experiencias sobre las cuales pudiéramos reflexionar. Experiencias que pudieran haber sido exitosas o no exitosas. En realidad, exitosas hay muy pocas, pero experiencias que nos pudieran iluminar sobre cuáles son algunos de los caminos que podemos intentar recorrer o podemos fortalecer o podemos evitar. Bueno, entonces es desde allí, o sea, no es solamente de mi propio pensamiento y mi propia experiencia, sino de la experiencia de todas estas especialistas que voy a hablar con ustedes de. ¿Cómo hicimos el taller? Y esto tiene que ver con la forma en que también yo pienso la planificación de políticas, ¿no? Lo que hicimos fue una adaptación, en realidad, de la metodología prospectiva basada en la creación de escenarios. Entonces, partimos de una caracterización en cada uno de los países de cuál era la situación o cómo percibía en realidad y documentaba cada una de las especialistas el presente y el pasado de la educación en ciencia y tecnología con enfoque de género en sus realidades, ¿no? ¿Qué sabían? ¿Qué había pasado? Y cuáles eran las problemáticas que en sus países estaban planteándose en este campo. Luego pasamos a trabajar sobre cuál sería el escenario deseado, ¿no? O sea, cómo nos imaginábamos, qué deseábamos en un periodo de tiempo determinado, que usamos dos periodos de tiempo, a 5 y a 10 años. Entonces hicimos este tipo de ejercicio de planificación justamente para poder sacar una riqueza mayor del intercambio y llegar a identificar en estos escenarios cuáles eran o cuáles habían sido y podrían ser en el futuro los factores limitantes y los factores propulsores de esos objetivos, de esas metas que nos proponíamos para incorporar el enfoque de género en la educación en ciencia y tecnología. Bueno, entonces, esta fue la metodología utilizada. Bueno, muy bien. ¿Qué sale de allí y de muchas otras, no solamente de ese taller, que fue muy interesante realmente? ¿Por qué estoy hablando de educación antes de hablar de género, ¿no? El enfoque de género? ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy insistiendo tanto en la necesidad de pensar en la educación del presente, pensar en la educación que queremos, pensar en la posibilidad de los cambios? Porque el slide decía, o planteaba, vino nuevo en odres viejos. Es decir, es posible introducir innovaciones tan radicales como en realidad son, tan importantes como es incorporar el enfoque de género en la educación científica y tecnológica, cuando los entornos educativos, cuando las propuestas educativas son sumamente convencionales, sumamente tradicionales. ¿Es posible? ¿No? Tenemos que seguir insistiendo en esto, digamos, en esos odres que son viejos realmente. En muchos casos, en otros casos están empezando a cambiar, pero ¿no? ¿Cuál es la factibilidad de nuestros entornos, de nuestros sistemas educativos y de nuestras instituciones educativas y de nuestros docentes de
incorporar una visión tan, como digo, tan revulsiva en lo que ha sido históricamente la formación en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, vino nuevo en odres viejos o una asociación virtuosa para una educación transformadora. O sea, que esta es mi propuesta. Yo creo que la propuesta que voy a estar tratando de justificar es que necesitamos no solo refinar qué queremos decir con incorporar el enfoque de género en la educación en ciencia y tecnología, sino también pensar junto con quienes están transformando la educación cuál sería ese modelo educativo general, digamos, que puede acoger, que puede facilitar, que puede, digamos, estar mejor permeado, que sea más poroso a este enfoque que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Muy bien. ¿Qué problema? Entonces vamos a empezar a pensar cuáles son algunas de las problemáticas que hoy se interpelan en los ámbitos educativos. Entonces, bueno, yo no la voy a leer, además de acá me resulta muy complicado, pero en realidad son muchas las problemáticas y las que están mencionadas de ninguna manera agotan todos estos problemas que hoy están, como digo, planteándole a los sistemas educativos la necesidad de una reflexión profunda y de una transformación profunda, ¿no? Son los contextos, en qué contexto socioeconómico están situados y cómo están influidos, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la conflictividad social. Una importante problemática que hoy enfrentan nuestros sistemas educativos es la tensión entre las políticas de inclusión y el logro de competencias funcionales para un mercado laboral que también es poco predecible, muy poco predecible en pocos años y altamente competitivo. O sea, necesitamos incluir o no dejar nadie detrás, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie quede detrás, sí, pero al mismo tiempo hay esa presión, esa demanda de excelencia, de competencias de excelencia muy asociadas a las características, a las demandas que plantea el mercado de trabajo en este momento y de las que podrían venir en un futuro. También está interpelado el sistema, los ámbitos educativos por la privatización y la mercantilización de la educación. Esto quizás en algunos países se ve más que en otros, pero esto es parte de los problemas que tiene que ir resolviendo. PISA. Bueno, ustedes saben que PISA es el gran cuco de los sistemas educativos, todos estamos rankeados, todos estamos evaluados por PISA y corremos detrás de PISA para ver si podemos llegar a lograr un mejor lugar en esas evaluaciones. PISA es un sistema de evaluación altamente controvertido también, que hay muchos debates en torno a PISA, pero en verdad PISA es un gran cuco para quienes deciden las políticas y los programas educativos, ¿no? La segmentación social y de la calidad educativa, o sea, nuestros sistemas educativos están segmentados. Hay escuelas, universidades para pobres, para ricos, para, digamos, y esto no tiene no solo que ver con que sean privadas o públicas. Tanto las privadas como las públicas también tienen segmentaciones. Entonces, bueno, no es el sistema inclusivo tal como lo pensábamos o en algún momento o como lo pretendíamos. Un gran aspecto, un factor muy importante que interpela la educación es el uso de las tecnologías de información y comunicación. O sea, un uso extendido, un uso no me refiero al uso en los ámbitos educativos, o sea, el uso en la vida. O sea, todos, todas, o casi todas, y sobre todo en la niñez y en la juventud, estamos, digamos, compartiendo una vida en el mundo, digamos, real, no me gusta esa diferencia, pero en fin, y en el mundo digital. Tenemos una vida digital, ¿no? Entonces, el uso, y además muy intenso de las TIC, y su influencia en el acceso a la información,
¿no? Quiénes acceden a la información, a qué información acceden algunos y otras, varones, mujeres, etcétera, los procesos cognitivos, los socioemocionales, en fin, ustedes lo pueden leer y seguramente ustedes agregarán otras problemáticas a esa lista enorme de problemas que están golpeando al sistema educativo, a la educación, exigiendo una respuesta o planteando una respuesta. Una respuesta, y acá había algo que quería decirles al principio, pero que se los voy a decir ahora. Yo pienso muchas veces que la educación es como las madres. Vieron que las madres tenemos la culpa de todo y somos también la fuente de solución de todo. O sea, eso pasa con la educación. Cada vez que hay un debate acerca de problemáticas sociales, económicas, políticas, de género, es ineludible. Yo esto casi lo he testeado, ¿no? Digamos, alguien va a decir, bueno, esto se va a solucionar con la educación. Pero la educación, ¿a qué educación nos referimos? Y la educación no es solamente una posible, potencial solución o una potencial componente de la solución, sino que también es un problema. Y esto es lo que intento mostrar, que la educación también tiene un conjunto de problemas que son estos y muchos más, que no me va a alcanzar el tiempo de plantearlos, que son los que debe ir abordando y resolviendo como puede, ¿no? Bueno, acá está. Entonces es esa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el enfoque de género en ciencia y tecnología? ¿No? Vamos a pensar en la escuela, una de las imágenes que teníamos, donde están todos los niños uniformados levantando la mano, y entonces sabemos que, porque hay mucha investigación, que incluso me acuerdo de la investigación de hace muchos años de Marina Subirats, que las españolas probablemente conozcan, en Rosa y Azul, que Marina hizo una investigación fantástica donde mostraba, observando la clase justamente, bueno, a quién se le daba la palabra, ¿no? Niños y niñas levantaban la mano, a quién se le daba la palabra primero y dependiendo de cuál era la pregunta, ¿no? Me acuerdo que uno de los resultados de ese estudio es que cuando se trataba de las clases de matemática, por ejemplo, si la pregunta era compleja, exigía una respuesta compleja, se le daba la posibilidad de responderla a los varones. Cuando exigía o cuando demandaba una respuesta muy simple, casi banal, generalmente se le daba la posibilidad de responder a las mujeres, ¿no? Pero como esto, ustedes saben, son 30 o 40 años de investigaciones que demuestran constantemente la desigualdad, los factores de discriminación, los sesgos de género, o los códigos de género, como dice Marina, en la educación. Muy bien. Entonces, ¿vamos a ir en esa educación o vamos a juntarnos con quienes están luchando por transformar la educación y aliarnos en este intento, ¿no? Bueno, yo quiero hablar ahora de la propuesta de UNESCO sobre la educación, porque me parece que nos da un marco para pensar justamente esta transformación a la cual podemos ir avanzando con dificultades, no es tan sencillo. Esta es la última, ustedes probablemente conocen las diversas versiones que ha tenido, los diversos documentos que ha elaborado la UNESCO sobre la educación, desde Delors en el 96 hasta esta que es la última, que surge a partir de una reunión en Incheon. Y a mí me parece muy interesante, no porque, digamos, yo estoy defendiendo a la UNESCO, pero me parece muy interesante que la UNESCO se posicione cuando plantea o visualiza hacia dónde debe ir la educación y plantea dejar atrás el utilitarismo y el economicismo de cortas miras para integrar las dimensiones múltiples de la existencia humana. O sea, vuelve la UNESCO a insistir en la importancia que tiene una educación que considere los valores, considere la formación ciudadana, que considere la igualdad de género, que considere la inclusión, la diversidad cultural, en fin. Pero entonces hace una advertencia sobre este tipo de modelo. La inclusión de personas que son discriminadas,
un planteamiento abierto y flexible del aprendizaje a lo largo de toda la vida, habla de una existencia digna. Eso también me hace pensar en la OIT y el trabajo digno, que me parece otra importante contribución para pensar el mundo de hoy y el del mañana. Bueno, se inspira en esto, en la concepción de la educación y el desarrollo basada en el respeto a la vida y la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad, etc. Y propone, ustedes recordarán, los 4 pilares de la educación de Delors, que yo creo que tienen total vigencia. Por supuesto, hay que replantearlos en los contextos actuales, pero ¿cuáles serían los objetivos, las metas de la educación? Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir. Yo creo que esos 4 pilares siguen teniendo una enorme vigencia. Es más, diría que casi tienen más vigencia y más apremio en el mundo que vivimos, ¿no? Aprender a hacer y a vivir juntos, al reconocimiento y la valoración de la alteridad y de la solidaridad. Me parece que es muy importante. Bueno, ahora les hago otra pequeña ejercicio. Les propongo un minuto para que lean, un minuto lo que puedan, lean este texto y alguien me diga cuándo se dijo esto. ¿O dónde? ¿Alguien se anima? Esto es Beijing. Esto es la plataforma de acción de Beijing del 95. Y yo lo traigo aquí porque, primero porque yo creo que Beijing fue un punto culminante realmente de lo que ha sido la discusión, el debate y las propuestas feministas en relación a múltiples aspectos de la vida social, cultural, política, etc. Pero siempre me conmueve, me sorprende y me conmueve que ya en el 95 las y los personas que estaban en Beijing armando esta plataforma que ha tenido tanta incidencia y tanta evanescencia también en los últimos años, ya hayan hablado de la ciencia y la tecnología, ya hayamos hablado de la ciencia y la tecnología y de los estereotipos y de la necesidad de que las mujeres no solo se beneficien de la tecnología, por ejemplo, no solo sean consumidoras. Es un discurso que es muy actual. No solo sean consumidoras de tecnología, sino que sean productoras de tecnología, participen en el proceso de producción de tecnología. El tema de los libros de texto, ¿no? Los estereotipos en los libros de texto sobre ciencia, etc. Y la relación entre la educación formal, las instituciones, los medios de comunicación y las tecnologías, ¿no? Bueno, entonces, ha pasado muchos años desde Beijing, desde esa impresionante declaración. ¿Es que no ha pasado nada? Sí, ha pasado muchas cosas. Pero, digamos, yo creo que todavía esta propuesta nos tiene que seguir inspirando y nos tiene que seguir movilizando, porque hay muchas de los objetivos, de las metas que nos planteábamos ahí, que no están cumplidos. Y como se decía, creo que en la primera conferencista, Elizabeth, no solo que a veces no ha habido tantos avances en algunos aspectos, sino que también ha habido avances, pero también ha habido retrocesos. Entonces, volver a esta plataforma a mí siempre por supuesto, la cumbre, pero creo que es importante que acá no solo se tomaba la cuestión tecnológica, sino el conjunto de la ciencia, la tecnología y la educación.
Bueno, entonces vamos a ver qué se hizo en estos años, ¿no? ¿Qué se hizo? Bueno, se hicieron muchísimas, hay un corpus de conocimiento enorme sobre las cuestiones de género, ciencia y tecnología. Yo los he sumarizado, digamos, en algunas líneas de trabajo, son líneas de trabajo que, insisto, no son fases que están concluidas, para mí son coexistentes, son líneas de trabajo. La recuperación, el rescate de las mujeres olvidadas a lo largo de la historia de la ciencia y tecnología está vigente, porque tenemos muchas mujeres recuperadas en la historia de la ciencia. Pero, por ejemplo, yo misma digo, tenemos muy pocas recuperadas en América Latina, recién estamos empezando. Las hemos recuperado, hemos hecho todo este trabajo arqueológico y lo seguimos haciendo, pero seguramente hay muchas olvidadas que necesitamos todavía recuperar, ¿no? La valoración de los saberes y prácticas cotidianas de las mujeres a lo largo de la historia. Esta es toda una línea de trabajo. Se mencionó, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, creo que Elizabeth también hablaba sobre las mujeres, las brujas, las mujeres en los saberes sobre la salud, sobre la agricultura, en fin, una cantidad de investigaciones en ese sentido que han sido muy importantes. Una gran producción de evidencia sobre las desigualdades y discriminaciones basadas en patrones de género en la educación, en las trayectorias profesionales y en los ámbitos laborales. Hay mucha investigación. Bueno, este congreso es una muestra de eso, ¿no? Ya no estamos haciendo un discurso, digamos, que puede calificarse desde quienes no están muy convencidos, bueno, retórico. No, nosotros tenemos evidencias y estamos produciendo evidencias y estamos produciendo datos, tanto a través de investigaciones de corte estadístico, investigaciones históricas, investigaciones sociológicas, en fin, estamos teniendo, ya sabemos. Bueno, también sabemos qué hay detrás de los números, ¿no? Porque, bueno, muy bien, sabemos que hay desigualdades, que lo vimos mucho en este congreso, cuánto les tarda a las mujeres llegar a las categorías más altas de investigador, cuántas mujeres hay en algunas áreas disciplinarias y cuántas hay en otras, pero sabemos también qué hay detrás de esos números, cuáles factores. No sabemos todo, pero sabemos mucho, ¿no? Los análisis de los condicionantes socioculturales, lo hemos hablado, estamos empezando a ver mucho más las culturas institucionales como factores condicionantes de las desigualdades. Bueno, el imaginario social sobre la ciencia y tecnología. Hay un fabuloso trabajo que, bueno, acá tenemos representantes importantes como Eulalia, como Diana y como otras que han revisado los paradigmas científicos dominantes, ¿no? Y han contribuido a pensar una epistemología feminista de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, esto también lo estamos haciendo, ¿no? La demostración del androcentrismo, del sexismo, de la ciencia y la tecnología oficial. Bueno, y también hemos hecho propuestas y programas para integrar el enfoque de género, en fin, ustedes seguramente podrían completar porque no es que desde Beijing ahora no se ha hecho nada, se ha hecho mucho, pero tenemos todavía algunas deudas pendientes e, insisto, algunos retrasos y algunos retrocesos. Bueno, en este taller que tuvimos, como les decía, lo que fuimos a ver es, bueno, muy bien, pensando en que, bueno, tenemos la educación que tenemos, pero vamos a estar aliadas a quienes están transformando la educación para que esa educación, digamos, no solo en ciencia y tecnología, sino en su conjunto, pueda facilitar esto que veíamos que planteaba el documento de Incheon, ¿no? Digamos, la justicia, el acogimiento a la diversidad, los pilares de educación que plantea Delors, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los factores propulsores de estos cambios transformadores, ¿no? Ha habido cambios pedagógicos y curriculares, y están habiendo, y muchos, sobre todo, bajo el influjo del uso extendido de las tecnologías. Yo les quiero aclarar, siempre lo digo, yo no soy una tecnoeufórica ni una tecnofóbica. No me ubico en ninguna de esas categorías. No pienso que las tecnologías cambian el mundo, van a cambiarlo y van a llegar a alcanzar la felicidad, la promesa de felicidad, de igualdad, etc. De ninguna manera. Pero creo que sí es cierto
que al aparecer, digamos, al difundirse el uso de la tecnología, ha sido una oportunidad para repensar los modos de aprender, los modos de enseñar, los entornos en los que se aprende, los entornos en los que se enseña y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos son factores propulsores de la posibilidad de cambiar. La economía del conocimiento, con sus más y sus menos, pero la demanda de nuevas competencias, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que plantea un desafío para la educación. La divulgación y los avances científicos y tecnológicos, los premios a las mujeres, la creciente demanda de científicos, también cuestiones generales, ¿no? Que es el mayor reconocimiento social de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, acuerdos y políticas internacionales, avances en la producción de estadísticas. Ustedes, a quienes tuvieron la oportunidad, 10 minutos, tuvieron la oportunidad de escuchar a Alessandro, podrán haber visto una iniciativa, hay muchas, pero que creo que es interesante, que ya la compartió Alessandro, que es SAGA, que es una iniciativa de la UNESCO de estadísticas desagregadas por sexo y de nuevos indicadores de género que están compartiendo con los distintos países e implementándose en algunos países piloto. O sea, estamos teniendo ese acceso que no teníamos antes. Y muchas de las investigadoras, no sé Costa Rica, pero sé que las argentinas me comprenderán, o cada vez que uno hace una investigación, o hasta ahora, uno tiene casi como que pedir, por favor, que le den los datos desagregados por sexo. Por favor, porque no están, porque si están tampoco son de acceso público. O sea, bueno, las dificultades han sido muchas y siguen existiendo en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunos limitantes para esto que queremos hacer, que es permear con el enfoque de género en la educación? Son culturas institucionales, con burocracias muy obstructivas, con predominio de valores exitistas, mercantilistas y de alta competencia. El enfoque no es solamente la igualación en las oportunidades, en los derechos de mujeres, en el acceso y en las oportunidades y derechos de mujeres y varones. Es una transformación de las formas de entender la educación, las formas de entender y de hacer ciencia y de hacer tecnología. Y esto, digamos, choca muchas veces con estas culturas institucionales muy reacias al cambio, ¿no? Las currículas atomizadas y disociadas de las problemáticas críticas. La falta de incentivo y apoyo para la implementación de experiencias novedosas, los discursos retóricos sobre la innovación de la educación. Bueno, ustedes lo leen ahí. Los conflictos y resistencias de los docentes, y mucho las representaciones sociales de lo que son lo que es la ciencia y la tecnología, que refuerzan creencias y prácticas elitistas y conservadoras, ¿no? Bueno, fíjense esto que surgió de una investigación que hicimos con un grupo de colegas. Bueno, cuando se le pregunta, digo, como ejemplo, ¿no? Un caso, a las autoridades universitarias que quieren enseñar a sus investigadores jóvenes, para pensar el modelo de educación universitaria, ¿no? Y sí que hablan de colaboración, de construcción de comunidades, de multidisciplina, del impacto social, de la importancia que tiene también la tarea de enseñanza. Pero ¿qué es lo que realmente enseñan a quienes se están formando en ciencia y tecnología? A ser altamente competitivos, mejorar su propio currículum, de eso se ha hablado mucho, más publicaciones para obtener subsidios, becas, citaciones. Desestiman el trabajo multidisciplinario, el impacto social de la investigación y la tarea de enseñanza, así como la de divulgación, no cuenta realmente lo mismo que la de investigación y la de publicación. Entonces, estamos enfrentadas a todo esto y es, bueno, bien, ¿hay cambios? Sí, hay cambios. Bueno, como tengo menos tiempo del que pensaba, del que me tenía, bueno, creo que las continuidades las pueden leer porque es bastante parecido a lo que planteábamos antes, ¿no? Analizando las experiencias de los países que estuvieron presentes en ese taller, vimos que bueno, ha cambiado algunas cosas, pocos aspectos. Hay mucha continuidad, ¿no? Sigue siendo vigente un paradigma positivista, tecnocrático y androcéntrico en los currículos y en las formas de enseñanza. Una desvinculación de problemáticas de la ciencia y tecnología a las problemáticas sociales, etc.
Estoy hablando de América Latina, porque alguien me puede decir, en España pasa otra cosa. Yo estoy hablando de la experiencia de América Latina, ¿no? Bueno, esto que ustedes leen ahí, etc. Pero creo que lo interesante es ver qué se está transformando, porque algunas cosas se están transformando. Y hay iniciativas innovadoras. Las hemos detectado, hacemos el documento final, que yo se los puedo después hacer llegar, habla de experiencias innovadoras, pero fíjense, generalmente en ámbitos no formales, ¿no? Y por una parte, ¿no? O periféricos. No están en el mainstream, no están en la corriente principal, no están en la currícula. Sí, son periféricos. Es el taller de género y ciencia para las chicas. Es no sé, la olimpiada de matemática donde van a ir no solo varones, pero esto va a ser específicamente para las chicas. O sea, son experiencias aisladas, separadas de lo que es el tronco principal de la educación, ¿no? Y en general dirigidas solo a mujeres. Y esto vuelve a ser un tema para ver qué entendemos por género. Y si cuando estamos trabajando con enfoque de género nos vamos a dirigir solamente a mujeres o vamos a estar trabajando sobre las relaciones entre mujer-varón, relaciones de poder, por supuesto, y las relaciones de desigualdad y de diferencia, lo que sea. Pero bueno, hay muchas experiencias también colaborativas, lúdicas, multidisciplinarias, etcétera, experiencias que articulan tecnología, ciencia y arte. O sea, se está pensando en romper esos muros que separan las ciencias duras de las ciencias sociales, de las humanidades, del arte, de lo lúdico, y hay experiencias en ese sentido, ¿no? Bueno, la relación entre el conocimiento científico y tecnológico con los temas sociales. Bueno, en fin, esto es lo que puedo decir. Tenemos estas semillas de cambio. Pero esas semillas de cambio, insisto, tenemos que hacerlas, creo yo, florecer, crecer. Y crecer y penetrar junto con estos cambios generales que ya necesita aceptar la educación, enredarnos en esas digamos, lianas, en esas que entran dentro de los muros de la escuela para también trabajar este tema, ¿no? Evidentemente, esto que digo es obvio, pero vale la pena decir, el proceso de cambio es un proceso muy complejo, lleva mucho tiempo, no es lineal, ya se ha dicho varias veces, no es lineal, y bueno, y es preciso comprender los factores que intervienen en este proceso de cambio. Bueno, ya hace muchos años, en los años 80, en un artículo que yo escribí sobre educación y género, no sobre ciencia, pero yo hablaba del espejismo de igualdad. Es decir, pensando en los números, ¿no? Hay países donde no hay una desigualdad tan pronunciada entre mujeres que están en la escuela primaria o en la secundaria, incluso en las universidades. América Latina, ustedes saben, en términos de número de investigadoras, tiene entre las primeras regiones. Creo que es la segunda en el mundo en términos de la cantidad de investigadoras. O sea, hay un espejismo hemos llegado, tenemos igual cantidad, o estamos casi llegando a la paridad numérica, ¿no? Y es un fetichismo. Cuando hablo de fetichismo de la igualdad numérica, hablo de la parte por el todo. La igualdad, la paridad numérica no representa ni conduce a la igualdad sustantiva, a la igualdad real de oportunidades y a la transformación de la educación desde el enfoque de género. La diferente valoración social y académica de las ciencias exactas, duras y blandas sigue siendo un problema. Las resistencias del profesorado, mi cátedra, o sea, cuando uno he trabajado mucho con docentes, a decir, bueno, organizamos algo entre distintas áreas, entre multidisciplinarios, hay un, digamos, abroquelamiento defensivo en la propia área. Tengo que cumplir los objetivos específicos con lo que tengo en el currículum, por lo tanto no puedo distraer mi atención para hacer otras cosas.
y eso tiene que ver con los diseños curriculares atomizados. Este es otro tema que también lo hemos visto, que es, y que, bueno, sería largo explicarlo, pero en fin. Y esto tiene que ver con las estudiantes mujeres, investigaciones que hemos hecho sobre estudiantes mujeres y sus resistencias a cambiar, a transformar los ámbitos educativos en los cuales son discriminadas, en las cuales ocupan lugares subalternos muchas veces, pero, por ejemplo, hemos hecho investigaciones sobre mujeres en las carreras de ingeniería, en las carreras de computación, ¿no? Y hablamos de pertenecer tiene sus privilegios, las que han llegado y no quieren que nada cambie. La aceptación políticamente correcta de aspectos no conflictivos, el Día de la Mujer Científica, la Feria de las Mujeres en la Ciencia, el 8 de marzo vamos a hacer una celebración y vamos a poner las mujeres en la historia de la ciencia, y a ver qué otras saben además de Marie Curie. O sea, todas cuestiones que son importantes. No las tenía yo cuando fui a la escuela, pero que evidentemente están en los bordes, ¿no? Y no están afectando el eje central. Un rechazo que se ve muy claramente en la revisión de revisar la meritocracia, en especial las medidas de acción positiva, la sostenibilidad de las políticas, que es muy lábil y depende mucho lo sabemos mucho en muchos países, del gobierno de turno, políticas económicas y sus políticas básicamente sociales, políticas y económicas, políticas sociales, económicas y educativas, engarzadas en ellas, y la asociación de cuestiones de género, como decíamos, con posiciones políticas, por tanto no científicas ni de responsabilidad educativa, ¿no? Bueno, voy a terminar con esto, de lo deseado a lo posible. Muy bien. Muchas cosas se plantearon en ese taller sobre cómo hacer, ¿no? Qué tipo de medidas. Seguramente son la mayoría las mismas que ustedes pueden ver en muchas declaraciones, que tienen que ver con, bueno, qué tipo de políticas, qué tipo de incentivos, etc. Pero yo personalmente, y acá lo asumo como algo personal, y escuchándolas también en estos días en las presentaciones, yo pienso que hay algo que necesitamos realmente con urgencia, ¿no? Y retomando ese espíritu y esa visión que nos trae Beijing, y que es una escucha más abierta, más atenta, más clara de los actores que participan en este proceso. Yo creo que la mayoría de las políticas son políticas hechas desde escritorios que bajan a los sectores y que son rechazadas por los actores al que no comprendemos sus temores, no comprendemos sus dificultades, no comprendemos sus ilusiones, no comprendemos tampoco sus propuestas. Entonces, mi propuesta para compartir con ustedes es, bueno, en esta difícil, compleja y laboriosa y larga tarea que tenemos de permear la educación en ciencia y tecnología con el enfoque de género, contamos con mucho, que es un poco lo que hablábamos, pero necesitamos más. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos es precisamente esto, es conocer mejor quiénes son los distintos actores que participan en estos procesos y trabajar a partir de ese conocimiento las medidas y las políticas que pueden llevar colaborativamente a un proceso de innovación transformadora. Nada más, muchas gracias.